Siempre hay motivos para estar felices, siempre hay motivos para reunirse, siempre hay motivos para recordar. ¿Qué mejor motivo que la familia? Tengo la gran fortuna de presentarle a ustedes una familia de gran tradición, no tan solo en Río Verde, en Ciudad Fernández y en San Siro, más bien en toda la región. Una familia que tiene muchos años y que hoy finalmente los Tenorio se reúnen. Agradezco muchísimo a quien, ha sido el alma mater de esta reunión, al doctor Victorino Tenorio Anaya. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, señora Alejandra, por estar con nosotros. Gracias. También al maestro Sergio Rodríguez Tenorio, parte importante de esta familia. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por este momento. ¿Por qué es bueno recordar? ¿Por qué es bueno llegar o volver a la raíz? Siempre recordaremos que pueden pasar amigos, pueden pasar fortunas, pueden pasar trabajos, pero nunca pasa la familia, siempre está ahí presente. Y yo lo primero que le quisiera preguntar al doctor Tenorio, ¿qué le orilló a lograr reunir familiares que ni se conocían, que tienen kilómetros, algunos miles de kilómetros de distancia para poder estar este día reunidos? ¿Qué le mueve? ¿Qué me motivó? Compartir el tesoro que tenemos. Poco a poco fueron llegando a mí documentos históricos, fotografías, algunos heredados, otros de la familia, y de pronto me di cuenta que era mi deber compartir todo eso. Fue cuando pensé que la manera de compartirlo era elaborando un libro. Entonces recurrí a familiares, pidiéndoles ya expresamente, pensando en un libro, pidiéndoles material fotográfico, pidiéndoles datos de la familia. Armé el libro y pues había que presentar el libro y fue un excelente pretexto para reunirnos. Llegamos aquí a esta zona allá por 1840 y tantos, como 160 años tenemos aquí. Ha habido reuniones de familia, pero esta tuvo además el fin de presentar este libro. Se han reunido como 120 personas, han venido de San Diego, California, de Coatzacoalcos, Zacatecas, Pachuca, pues así, Morelos, de Morelia, también vinieron unos primos de Morelia. Como usted dice, se han reunido familiares que sabían que existían, pero que no se conocían. Yo reencontré unos primos que hace 50 años que no veía. Ha sido muy bonita, una reunión muy bonita. ¿Qué es lo más importante para una sociedad? ¿Qué es lo más importante para una sociedad? Bueno, pues que tenga ciudadanos que le den progreso. Y yo creo que esos ciudadanos se forman en una familia. Por eso sigue siendo una institución importante. Y de eso hablamos precisamente en el libro. Tenemos cosas muy bonitas que compartir, nuestra historia, nuestras fotografías, pero lo más importante que tenemos ha sido el esmero, el cuidado con el que hemos sido educados, la disciplina y mucho cariño, disciplina y mucho cariño. Si nos ha ido bien, ha sido por esa educación que hemos tenido, de esas personas con mucha seguridad en sí mismo, con mucho donaire, conscientes de la importancia, conscientes de su desempeño en la sociedad. Eso es dar formación. Hemos sido formados como familia por personas que a mis ojos son muy valiosas. Y si lo forman a uno esas personas, pues vamos a producir fruto y ayudar a tener una buena sociedad. Sergio, de las nuevas generaciones, ¿cuántas generaciones logró reunir? Bien. Nosotros, Sergio y yo, a 10 generaciones. 10 generaciones. A partir como de 1770. Sergio, tú eres de la penúltima o antepenúltima generación. Soy la séptima generación. La séptima generación. ¿Ya sí. hay hasta qué número? Hasta la décima generación. ¿Qué significado ha tenido este tipo de reuniones y sobre todo reunir la historia a través, la historia gráfica que, ahorita cualquiera toma una foto, pero si hablamos hace más de 100 años, no. Exactamente,
las evidencias, los documentos que logró recoger Victorino nos llevan hasta casi los inicios de la fotografía en México. Hay una fotografía de las primeras fotografías de los primeros 20 años de la fotografía en México, de un descendiente de nosotros. Vamos a reconocer aquí que, bueno, somos parte de una familia. En la familia obviamente hay muchas ramas, y yo, bueno, soy séptima generación, como les decía. Conocía por las pláticas de mi mamá, por ejemplo, de mi abuela inclusive, algunas anécdotas, algunas historias, pero yo recuerdo que era muy chico en esos tiempos, no le tomaba la importancia de vida, ¿no? Hasta hace algunos años inclusive, conocía algunas personas que se interesaban un poquito en la cuestión de la historia, que me platicaban de la importancia que tuvo la familia Tenorio en su tiempo. Y me empezó a entrar el interés en ese sentido. Pero pues obviamente yo no tenía la manera de juntar los documentos o los datos que el doctor Victorino logró conjuntar. Y pues eso nos reconcilia con nuestro pasado. Nos reconcilia con nuestro pasado. El ser humano, para poder, vivimos en el presente, obviamente, estamos instalados en el presente, pero el pasado es parte también de nuestra historia, ¿no? Y tenemos que tomarla, es como el arbolito que tiene que tener sus raíces. Aquí tenemos un árbol genealógico precisamente de la familia, y hasta ahora lo estamos viendo en estos momentos. Exactamente, y hasta ahora que veo ese árbol, me ubico yo allí en las ramitas que tiene ese árbol, ¿no? Ya con las raíces. Doctor Tenorio, en estas primeras fotografías vemos una reconstrucción de una de ellas, del general Susano Antonio Carmen Tenorio Córdoba. Cuéntenos quién fue él. Él fue nuestro tatarabuelo, de Sergio y mío. Él fue el primer Tenorio que llegó aquí alrededor de 1847 y 1850. Él llegó aquí como subinspector de las colonias militares de la Sierra Gorda. Se asentó en San Ciro. Él fue el que le dio el nombre de San Ciro a la población. Era conocida primero como Albercas, después como Colonia Militar de Albercas, y cuando ya pasó a ser municipio, él le pidió al gobernador Carlos Tovar que le diera el nombre de San Ciro. Y la persona la conocieron como San Ciro de Albercas en un principio. Esta fotografía de acá, sí, es una fotografía original anterior a 1859. La fotografía llegó a México en 1839. Si él murió en 1859, es de los primeros 20 años de la fotografía en México. Es de las fotografías más antiguas que existen, y es una fotografía original que conservamos en la familia. A partir de esta fotografía se hizo este otro dibujo. Ahí está. En esta historia de la familia, usted logra recopilar información, historia, cariño, quizá recordar por ahí alguna rencilla que hubo entre la familia a través de esta historia, ¿no? Más que nada es una historia de cariño, ¿sí? De cariño de antes y de cariño de ahora. Y de rencillas sí, pero mínimas. ¿Qué de esas no son importantes? La verdad no, porque con rencillas que haya habido, bueno, anoche platicábamos de balaceras, entonces ya más que rencilla, balaceras entre familiares, pues seguimos tratándonos, sí, y tratándonos muy bien. Y también cariño actual, porque a la hora que me pongo a buscar fotografías, datos, pues me he encontrado con familiares muy amables, más que amables, cariñosos. Hay una carta que usted logra rescatar en España. Platíquenos la historia de esta carta. Tengo un buen amigo, el señor Guillermo Alvarado Orozco, y él me platicaba que había habido una sociedad entre la familia Alvarado y un tío, Emilio Tenorio Pedraza, un tío abuelo, hermano de Luis Gerardo, el abuelo de Sergio. Este es Emilio. Bien, pues él me platicó eso y pues ya, pues qué más podía hacer yo. Y ya cuando íbamos a cerrar el libro, ya se iba a mandar a imprimir,
un anticuario me dice, fíjate que en Cádiz, España, están vendiendo un documento de una sociedad Tenorio, Alvarado y compañía. Pues consíguemela, le dije yo, y me la consiguió, y aquí está en el libro, ese documento es de 1899, dice Tenorio, Alvarado y compañía, Río Verde, San Luis Potosí, y está fechada, me parece que en agosto u octubre de 1899. Pues eso es parte de la historia de la ciudad, que aquí hubo algún negocio con esa denominación. Sí. Algún negocio pujante para estar trascendiendo los continentes, sí, con la comunicación que existía vía marítima, sí, solamente, que imaginamos, sí, claro. Sí. ¿Qué otra huella dejan los Tenorio en Río Verde, en Ciudad Fernández? Sabemos que, por ejemplo, hay una mujer torera. Exactamente, que precisamente estuvo en la reunión. Hilda Tenorio, yo pienso que toda la gente aficionada a la tauromaquia la debe de conocer, porque ha tenido logros muy importantes en ese ámbito de la tauromaquia. Estuvo aquí, todo el mundo estuvo tomándose fotografías con ellas. Es un personaje en ese sentido, ¿no? Pero a lo largo de la historia, pues ha habido generales, ha habido también en el ámbito de la política, exactamente. Tuvimos un diputado, ¿no? Y presidente además. Y pues yo pienso que en todas las familias pues hay personas que destacan, ¿no? Pero aquí en este aspecto, bueno, es nuestra familia. Obviamente vamos a ponderar los logros de los integrantes de nuestra familia y pues viendo a futuro la historia de la familia se sigue escribiendo. Entonces hay profesionistas, hay como aquí el doctor Victorino, que es un reconocido oftalmólogo, sí, y con especialidad y máster además, que pues no sé a qué hora se dio tiempo para poder hacer todo esto que está haciendo, pero en el ámbito profesional, en el ámbito también artístico, hay personas también que traen por ahí la venita artística flotando. Como usted, maestro. Bueno, como yo en algún sentido, pero hay más, eso es a lo que me refiero, o sea que no es nada más, no fue digamos una mutación genética, sino que hay varias personas que están allí en ese ámbito, y pues pues como te digo, en todas las familias se dan eso, pero obviamente en nuestra familia pues vamos a ponderar esos logros, ¿no? Doctor, usted, dentro de los detalles que tuvo a bien preparar para esta reunión, bueno, pues obsequiaron estos abanicos a las damas. Platíqueme también la historia de esta fotografía. Bien, ella es Josefa Tranquila Córdoba Espíndola, es la mamá del general Susano Antonio Carmen Tenorio Córdoba, que fue quien llegó aquí, el primero que llegó aquí. Pues la teníamos en la familia, esa fotografía la tenemos es la fotografía de un óleo que en algún momento hubo, el óleo ya no lo tenemos la fotografía, y la particularidad es que atrás de la fotografía alguien anotó fecha de nacimiento y de muerte de ella. Aquí está la fecha de nacimiento, 6 de julio de 1792, y falleció el 1 de diciembre de 1847. Por eso. ¿Había otra fotografía en una cajita o en un laminado? Tenemos fotografías en lámina de cobre y hemos sacado copias. Perdón, que hablamos de qué época. Aproximadamente como en 1800, 1805, tiene más de 200 años esos óleos. ¿Cómo interesa usted? ¿Cómo interesa usted o cómo se interesa en empezar a reunir todos estos recuerdos valiosos y que imagino que muchos de la familia lo han hecho depositario de las mismas? Mire, desde chico en la familia se hablaba mucho de la historia familiar. En las pláticas de sobremesa con mi papá, mucho se hablaba de quiénes somos como familia o de personajes que había habido. Él conservaba muchas fotos, otros familiares también. Yo no tenía. La primera que yo tuve fue de don Luis Gerardo Tenorio, el abuelo de Sergio, que me la regaló la mamá de Sergio. Un día llegó la mamá de Sergio y me dijo, mire, para su colección. Me lo dijo cuando yo no tenía ninguna.
Ella dijo para su colección, pero yo no tenía colección. Pero fue la primera. Después fallecieron mis papás. Falleció mi papá y mi mamá me dio varias cosas de mi papá. Falleció mi mamá. Y pues después fueron llegando. Yo tuve una extraordinaria amiga, la señorita Inés Verástegui, que me dio más fotos y más datos de la familia. Y la verdad, me fueron llegando. Las fotos, los documentos, me fueron llegando. Yo pienso que fueron nuestros ancestros que me los hicieron llegar. El doctor Victorino Tenorio dice algo que ojalá escucháramos más seguido. Dice, ¿qué me motivó? Fortalecer mi sentimiento de pertenencia y honrar a mis padres y con ellos a todos nuestros ancestros. Qué bello sería que todos estuviéramos así de orgullosos de nuestra familia. Y le pregunto a usted, usted también debe de tener motivos para estar orgulloso de su familia. Quizá sea un motivo para que se ponga a investigar, a documentar y a guardar los recuerdos que quizá algún día se pierdan. ¿Sí o no, maestro? Exactamente. Muchos de los datos obtenidos aquí, fueron en archivos, fueron por medio de historiadores, pero muchos de los datos también que se le dieron al doctor Victorino fueron verbales. Personas que fueron testigos en su momento de la historia, ¿no? Entonces, si no hubiera sido, y personas incluso que ya han fallecido, si no hubiera sido él que los recabó, estos datos pues se hubieran perdido irremediablemente, ¿no? ¿Por qué reunir el pasado, el antepasado con el presente para planear un futuro? Exactamente. El ser humano vive en el presente, pero es una recopilación de momentos que el pasado le ha dejado en su vida. Todo eso proyectado, obviamente, a un futuro que obviamente pues quisiéramos que fuera lo mejor que se pueda, ¿no? Efectivamente, dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores que se hayan tenido. En este caso, el conocer los aciertos, quizás, repito, algunos desaciertos. Maestro Sergio, hablábamos de que es importante reconocer a la familia, este tipo de reuniones, recopilar datos y sobre todo estrechar lazos. ¿Por qué es tan importante la familia? La familia es la célula principal de la sociedad. ¿Sí? En la familia se aprende a manifestar, a expresar el amor, a expresar el agradecimiento. La educación viene de la familia. La escuela es algo complementario. Entonces, todos esos principios, principios educativos deben de venir de la familia. Y si estamos integrados en una familia y convivimos en esa familia, pues se debe expresar de esa forma, ¿no? Es la célula de la sociedad, pero también es donde se aprenden, precisamente por eso es que se aprenden los principios que nos sirven para fundamentar nuestro futuro, para poder vivir lo mejor que se pueda, para ser hombres de bien, buenos ciudadanos. Doctor, ¿satisfecho? Muy satisfecho. Satisfecho de lo que llegó a mis manos para hacer el libro, satisfecho del libro ya como una obra y muy satisfecho de la familia, de la respuesta que hubo. Muy satisfecho del afecto de la familia. Quedo muy contento. Y todos quienes asistieron y han regresado a casa, me parece que regresaron muy satisfechos. ¿Qué se le puede pedir a la familia? A la vida, cuando se tiene una familia. Yo espero que usted también valore a la que le ha tocado tener, en donde benditamente usted ha nacido. Le agradezco mucho, maestro Sergio, que nos haya acompañado en esta entrevista y finalmente, si usted regala algo más. Pues lo que acabas de decir está genial, Alejandra. Cada quien, ahora sí que en su ámbito familiar es responsable de educar. Hay que darle el valor a la familia, ¿sí? Estamos en un mundo tan desintegrado en ese aspecto familiar que el hecho de tener una familia unida, una familia integrada, parece ser que ya es lo anormal, ¿no? Vamos a luchar por eso, los padres de familia, sobre todo, tenemos esa gran encomienda de luchar educando a nuestros hijos en la unidad familiar.
Muchísimas gracias. Valores, valores y más valores. Muchas gracias. Doctor, agradecida por la oportunidad de que nos comparta al auditorio. Sé que esta obra no se vende. Se hizo con mucho está a la venta. Ah, sí está a la venta. Sí está a la venta. Sé que la hizo además con muchísimo cariño y le agradezco. ¿En dónde la pueden conseguir? Bueno, la pueden conseguir con un servidor, a través de mi correo electrónico, que es victorinotenorio@gmail. La pueden conseguir en el restaurante La Querencia. Es como se puede conseguir. Le agradezco muchísimo y creo que su familia debe de estar lo más todavía de agradecidos por este motivo de unión y de querencia, además. Sí. Como un lugar para reunirnos, La Querencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Vaya lección. Vaya lección. Recuerde usted aquella frase que dice: tú debes de florecer ahí donde te plantaron, no en el jardín de enfrente. Así que esa es su familia, esa es la mía, y hay que querernos.